Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer como siempre la hospitalidad de la señora gobernadora del estado de Guerrero, Devin Salgado Pineda, y tener la oportunidad de este encuentro no solamente con su equipo de gobierno, el secretario de Educación, la secretaria de Salud, la presidenta del grupo de trabajo, el secretario de Gobierno, la secretaria de la Mujer, sino este encuentro con el señor rector, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, el señor vicefiscal, en fin, todas y todos quienes estamos reunidos el día de hoy y que son testigos no solamente de la suscripción de un convenio de coordinación entre el gobierno de la República y el gobierno del Estado para profundizar en la definición de las políticas de planeación demográfica y de ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y de los adolescentes, sino que también la instalación de este grupo de trabajo nos va a permitir profundizar en una de las políticas y de los programas más importantes para el Gobierno de México y para la Cuarta Transformación. Y cuando me refiero a que este es uno de los programas más importantes del gobierno, no lo hago como retórica o como discurso. Yo estoy convencido que este programa atiende de manera directa y transversal uno de los problemas más lacerantes que enfrentamos en nuestro país. En medio de un escenario contradictorio en lo que ha sido la evolución de nuestra política demográfica y poblacional de los últimos años, donde en momentos en donde está envejeciendo nuestra población, los niños que nacieron en esta década o que van a nacer esta década vivirán en un país de adultos mayores, no como nos tocó a muchos de nosotros vivir en un país básicamente de jóvenes. Y digo que es contradictorio porque en el momento en que envejece la población tenemos un flagelo lamentable que es el embarazo de niñas y de adolescentes que no solamente pierden su derecho a una vida digna y al pleno disfrute de su juventud, sino que también las estamos llevando a un escenario de violencia y de inseguridad. Porque este fenómeno, como decía Gabriela, tiene muchos aspectos de carácter cultural, pero también es una de las expresiones más lacerantes de la violencia que encara nuestro país. Porque lamentablemente en los últimos años, la última década por lo menos, la violencia llegó al lugar más íntimo, al lugar de las familias mexicanas. La violencia se metió a nuestros hogares. Y hoy el mayor número de delitos, de agresiones que enfrentan las niñas, las jóvenes y las mujeres en nuestro país se da en el hogar. Y los perpetradores de este delito, ya sea por violencia intrafamiliar, acoso sexual, violación o feminicidio, son personas cercanas al núcleo familiar y a la víctima. Son padres, padrastros, tíos, primos, vecinos, amigos, compañeros de la escuela, compañeros del trabajo. Y lamentablemente la pandemia vino a incrementar de manera significativa la violencia dentro de nuestros hogares. Y solamente en el pico de la pandemia la violencia intrafamiliar se incrementó en 35%, lo que da cuenta de cómo el confinamiento no fue acompañado de acciones que no solo involucraran al gobierno o a los gobiernos, sino también a la sociedad en su conjunto para evitar el incremento significativo de estas violencias contra las mujeres. Lo decía muy bien nuestra coordinadora del grupo de trabajo aquí en el estado de Guerrero, pues muchas niñas menores de 13 años han sido objeto de embarazo en los últimos años. Y no solamente por prácticas culturales que hay que remontar, como es el matrimonio forzado, convenido, que aquí la gobernadora ha sido una muy firme defensora de los derechos de estas niñas, sino porque la violencia
ha llevado a que en promedio cerca de 12,000 niñas menores de 13 años se embaracen cada año en nuestro país. ¿Cuántos tenemos? 12,224. 426 menores de 14. Y 426 menores de 14 años. Esto no puede seguir así. Y aquí queremos garantizar un derecho humano fundamental, que es el derecho a una salud y a una vida de ejercicio pleno de nuestros derechos sexuales y reproductivos, sino darle oportunidad a estas niñas, a estas jóvenes, a que puedan tener plenitud en el desarrollo de su vida. Lo decía Gabriela muy bien, que aprovechen la segunda década de su vida para el disfrute y el desarrollo de todas sus posibilidades y por su potencialidad como seres humanos, como personas que merecen ejercer todos sus derechos, y dejemos atrás esta actitud que en muchas ocasiones es solapada por la propia familia, porque lamentablemente, ya sea por miedo, ya sea por vergüenza, ya sea por evitar la recriminación social o por complicidad, la familia no denuncia estas violencias que se cometen contra las niñas y sus mujeres dentro del hogar. Y así como queremos alentar toda la prevención para evitar el embarazo infantil y juvenil, tenemos que alentar este cambio cultural desde la denuncia, dejar atrás la vergüenza y la sanción social para denunciar a quien agravia a las mujeres y acabar con la impunidad que hoy gozan estos delitos en el país, porque la mayor parte de estos no se denuncian y la familia es la principal responsable de ello. Y aquí se necesita de una acción que va más allá del gobierno estatal o del gobierno federal. Necesitamos involucrar a toda la sociedad, a las escuelas, a los centros de trabajo, a las iglesias, a los clubes deportivos, a todos aquellos espacios donde hay convivencia de la comunidad, para que se conviertan en un aliado, para garantizar una vida libre de violencia a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres en Guerrero y en nuestro país. Por eso yo digo que este es un programa fundamental, porque va al centro del problema. No solamente es el problema de violencias en la sociedad, en la comunidad, sino en nuestros hogares el que tenemos que erradicar. ¿Y qué más política humanista puede haber que garantizarle a las niñas, a las mujeres su derecho a vivir libres de cualquier tipo de violencias? Y que nadie tenga miedo de salir de su casa, de ir a la escuela, de ir al trabajo, pero también que ninguna mujer tenga miedo de regresar a su casa, donde lamentablemente también es violentada. Esto está en el objetivo fundamental de este programa, y ese es el gran reto que este grupo de trabajo va a enfrentar, y estoy convencido, con la experiencia acumulada aquí. Aquí me siento no solamente en casa, sino en familia. Aquí nuestras amistades se suman no por años, sino por décadas, pero también hay un relevo generacional que me da muchísimo gusto que esta sinergia nos ayude a lograr esa transformación por la que estamos trabajando. Evelyn, muchas gracias por todo, y cuentan con todo el apoyo del Gobierno de la República para cumplir con su encomienda. Muchas gracias.